Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, respecto a las unidas, ¿hay cuenta? Presidente, hay una excusa de la ministra del Trabajo y Previsión Social quien señala que lamentablemente le es imposible asistir a la sesión por reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad y que se dispuso que en su representación asista el subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo. Esa es la única cuenta que tenemos, presidente. Ok, tratemos de decirle a la... Siempre que tratemos de que recordemos que nosotros estamos en una política en Hacienda, por lo menos, de tratar de que los ministros estén presentes en las discusiones, digamos. Y entendemos que puede haber razones y las comprendemos, pero ya que se volvió a lo presencial y nosotros tenemos todavía temas de aforo, aquí estamos tratando siempre de que los ministros, es decir, le consta a doña Claudia que lo hemos planteado, estén presentes. Entonces yo le trataría de, más allá de entender por esta situación, tal como lo hemos hecho en otros casos, digamos, que le solicitamos la presencialidad, porque ni más que mal es el Senado. Don Luciano. Sí, presidente. La ministra del Trabajo me llamó especialmente, tenía hoy día un acto que era precisamente, no sé si era para las 40 horas, sí, 40 horas en la... Los diálogos sociales. Los diálogos sociales, claro, con la CUT y con la CPC, ahí en la OIT. Entonces, se excusó personalmente, pero solo para hacer el alcance. Gracias. Está bien. Muchas gracias, senador Cusco. Que lo que pasa es que tratemos de... Siempre puede haber buenos argumentos. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de darle la presencialidad, particularmente, y se lo voy a plantear, porque yo tengo una duda respecto a este feriado importante, básicamente respecto al 17 de septiembre, cuál es la situación que queda. Entonces, para eso es distinto cuando está la ministra del Trabajo, se fija, y eso es lo que, por eso es que uno trata de que esté presente, no es por una razón diferente. Sí, presidente, por su intermedio, resaltar que es una situación súper excepcional. A usted le consta que la ministra del Trabajo y el ministro Marcel han estado presentes en todos los debates en esta comisión y están representados por el subsecretario del Trabajo y la subsecretaria de Hacienda y yo acompañándolos. Si sí, sirve de algo. Sí, pero estamos presidente, senador Moreira. No, solamente lo único que quiero decirle, subsecretaria de la SECPREC, no se siente incómoda, porque usted contribuye a que hayan votos favorables del Ejecutivo. Es mucho mejor que venga usted. Ya, bueno, vámonos al tema de fondo, porque si no vamos a tener... ¿Quién va a exponer el tema, subsecretaria de Hacienda o del Trabajo? Por eso no sé... Pero ¿quién va a partir? Porque ambos simultáneamente puede ser un caos. Tiene la palabra, entonces, el nombre del Ministerio del Trabajo, don Giorgio Bocardo. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bien, por su intermedio, presidente, a los senadores, tanto de la Comisión de Hacienda como de Trabajo y Previsión Social, me toca exponer los fundamentos que justifican el proyecto de ley del feriado del 16 de septiembre del año 2022. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, básicamente, y es lo que vamos a hacer también con la subsecretaria de Hacienda, es poder exponer los principales elementos de este boletín del 15.251-13, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, tanto en las comisiones de trabajo como en la Comisión de Hacienda. Hay que recordar que este proyecto fue enviado el 10 de agosto del 2022, que busca justamente declarar feriado nacional, feriado renunciable el 16 de septiembre del año 2022. De ahí me voy a referir específicamente a lo que sucede el 17 de septiembre. Y en ese contexto, adelante por favor, este es un proyecto, además tiene una situación en particular que fue recogida de una moción parlamentaria. Esto es bien importante destacar, ya que distintos diputados en su momento y diputadas hicieron esta moción, la resolución 257 del año 2022, y nos pareció importante esto destacarlo en la medida que también reconocemos el trabajo que se está haciendo, en este caso en la Cámara, y tomar una moción parlamentaria de diputados y diputadas que propusieron esto en su momento. Adelante. Pues bien, para nosotros es bien importante considerar que en el caso del 18 de septiembre del 2022, como ustedes sabrán mejor que yo, son
materias que por lo general se discuten en estas fechas, producto de que no siempre se puede aplicar la regla que está establecida en el Código del Trabajo respecto a qué sucede muchas veces con el 17 o el 20 de septiembre. En este caso, como saben, el 18 de septiembre cae un día domingo, por lo que tanto las posibilidades de esparcimiento, descanso, desplazamiento del territorio nacional se verán limitadas. Y particularmente creemos también que es una buena instancia para reforzar nuestra celebración de fiestas patrias, nuestro vínculo con la historia, tradiciones, identidad nacional, y nos parece que también ese es un argumento importante para la ciudadanía que después también de 2 años de pandemia también busca razones para poder descansar y compartir con sus personas queridas. Dicho esto, también nos parece relevante otro aspecto del proyecto, ya que, como saben, hay un grupo económico de sectores productivos que ha sido particularmente golpeado durante la pandemia, el sector de hotelería, cultura, turismo, gastronomía y comercio, que se verá fuertemente beneficiado por este proyecto, considerando no solamente a los empleadores y empleadoras que han visto mermada su actividad. Recientemente se han ido anunciando una serie de medidas en el programa Chile Apoya, vía Cercotec o Corfo, que buscan apoyar este sector, pero también un sector de los que más se ha demorado en recuperar en términos de mercado laboral. Y es fundamentalmente un sector que están empleados muchas mujeres y por lo tanto también es una medida que lo que busca también es recuperar un sector que, como bien se ha señalado, durante el 2022 y 2023 va a estar en etapa de recuperación. Entonces, este contenido del proyecto es bastante simple, es un artículo único que declara feriado el nacional el día 16 de septiembre del año 2022. Y particularmente me gustaría hacer 2 comentarios respecto a algunas observaciones que se han hecho en la discusión de este proyecto. La primera, que hay que recordar que el 16 de septiembre se está proponiendo como feriado renunciable. Eso significa que también deja a diversos sectores que tradicionalmente no están afectados por este artículo, que tienen que ver con las jornadas especiales, excepcionales, en algunos casos también el comercio, que son actores que no se van a ver perjudicados económicamente con este feriado, y particularmente con el interferiado, que es el día 17. Hay que recordar que el artículo 35 bis del Código del Trabajo dispone que las partes pueden pactar, ¿ya?, que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre 2 feriados o entre un feriado y un día sábado o domingo, según sea el caso, sean de descanso. Esto es algo que se utiliza de manera bastante recurrente cuando ocurren estos interferiados, que es que las partes, por ejemplo, podrían trabajar media hora, 1 hora, N días antes o N días después, con lo cual el día 17 podría ser pactado como un día de no trabajo. Esto, además, señalando que no se van a ver afectadas las remuneraciones y también que estas horas que se trabajan antes o después para poder recuperarse no se van a considerar horas extraordinarias. Por lo tanto, asumir este pacto de interferiado no implica mayores costos para los empleadores. Los únicos requisitos son consignarse por escrito y suscribirse por las partes respectivas, sea el contrato de trabajo o documento anexo, y especificar en los días que se efectuará la compensación. Por lo tanto, si bien el 17 no corresponde a un día feriado, que es un día sábado, las partes con antelación podrían pactar y, por lo tanto, recuperar en otro momento de su jornada laboral estos días. Entonces, para finalizar, este proyecto busca compatibilizar 2 aspectos que nos parecen fundamentales. Por un lado, propiciar el encuentro y el descanso en estas fiestas patrias, y por otro, favorecer la recuperación de sectores rezagados de la actividad económica, como son turismo, hotelería, comercio y los sectores de transporte. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Giorgio. No sé si la ministra de Hacienda quiere hacer algún comentario. Teníamos Claudia, también una presentación, ya, presidente. Vamos con la presentación. Entonces. Esa la comparte Consuelo. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Más bien queríamos exponer los datos referidos al informe financiero también, que surgen a partir de las estimaciones de los efectos del feriado sobre la economía y el impacto fiscal del proyecto de ley, ¿sí? Entonces, la reducción de los días hábiles de un mes tiene efectos heterogéneos, ¿cierto?, sobre los distintos sectores económicos.
hemos revisado la literatura, ¿cierto?, de estimaciones que ha hecho el Banco Central para Chile. Y, por ejemplo, el sector minero y la agricultura no se ven impactados por esta clase de situaciones. Y en el comercio mismo hay efectos que se contraponen, ¿cierto? Hay un componente que es el componente minorista, que podría incluso verse favorecido por la presencia de mayores días feriados, siempre que no sean irrenunciables. Y, sin embargo, hay un efecto contrarrestado negativo, ¿cierto?, de un menor número de días hábiles sobre la rama mayorista. Por otro lado, la industria manufacturera podría verse más afectada por estas contingencias. También hay un efecto positivo en el aumento de gastos en viajes y bienes internacionales que ha sido reportado, ¿cierto? Y una cuestión interesante que también ha sido estudiada, ¿cierto?, son los efectos positivos en la reducción de accidentes laborales y el aumento de lo que se denomina bienestar subjetivo. Además del tipo de actividad, los impactos económicos dependen también de otras consideraciones, por ejemplo, de si es o no irrenunciable, del día de la semana en el cual se trate, ¿cierto?, si lunes, martes o viernes, ¿sí? Si el feriado es, además, viene acompañado de otros feriados seguidos, o sea, encadenados, y del total de días hábiles en el mes, ¿sí? De acuerdo a lo anterior, el Banco Central, digamos, ha estimado los efectos de un día feriado sobre el IMASEC, y estos pueden ir de entre menos 0,2 puntos porcentuales a menos 0,4 puntos porcentuales, dependiendo de las variables antes dichas. Perdón, a 0,5 puntos porcentuales. Ahí hay una tablita donde se muestra los efectos del IMASEC, donde se puede ver, ¿cierto?, el efecto sobre la minería, que es 0, sobre el comercio, que no se ve ahí, pero es heterogéneo, ¿cierto?, en algunos positivo, en otros negativo, y la manufactura, que es la que tiene el mayor impacto. Estos valores están positivos porque en el fondo lo que se estima es el efecto en el PIB de un día hábil. Entonces, en particular, en este proyecto de ley, por las características que tiene, nosotros hemos considerado que se acercaría el impacto al mínimo estimado, o sea, menos 0,2 puntos porcentuales en el PIB mensual y menos 0,017 puntos porcentuales del PIB anual. ¿Por qué? Porque es un feriado no irrenunciable de día viernes, en el cual tenemos estimaciones también de que el impacto es menor, y además corresponde a la víspera de las fiestas patrias, día en que también la actividad económica además es menor. Las estimaciones nos indican que el impacto de un día viernes sería 30-60% menor además. Entonces, respecto al impacto fiscal del proyecto de ley, por una parte hay dos tipos de efectos. Un efecto sobre las horas extraordinarias, que podría tener eventualmente efectos en el gasto del gobierno central. Sin embargo, esto no irrogará gasto fiscal porque en el fondo se adecúan estas horas al presupuesto. Y el segundo efecto tiene que ver con la posible no recaudación debido al efecto sobre la actividad económica. Lo que se estima corresponde a 10.700 millones de pesos, que es equivalente a 0,004 puntos del PIB, ¿sí? Y el sector minero, por ser faena continua, no debería verse afectado. Por lo tanto, nosotros desde Hacienda concluimos que los efectos de este feriado sobre la actividad económica son acotados por las características que tiene por ser día viernes irrenunciable, ¿cierto?, o no irrenunciable, y respecto de las cuales también tenemos esas estimaciones independientes. Además, existe evidencia de que podría tener efectos positivos en el consumo y turismo, y por lo tanto favorecer la actividad económica en sectores que aún están rezagados tras la pandemia, y su impacto fiscal es bajo, ¿sí?, de 0,004 puntos del PIB.
y a la vez también esta evidencia de que es un espacio de encuentro con motivo de la celebración de fiestas patrias y eso podría tener efectos positivos sobre el bienestar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. Yo tengo un par de consultas. A ver, primero, recordemos que esto, conforme a cambio que se hicieron los feriados, son iniciativa del Ejecutivo, digamos. Por eso mismo, y hace bien el Ejecutivo, el antecedente es un proyecto de acuerdo de distintos parlamentarios, pero son iniciativa del exclusivo. Lo digo porque yo había pensado presentar una indicación, pero efectivamente, cumpliendo con la rigurosidad que hay que tener, digamos, entiendo que esto es de iniciativa exclusiva. Y hay dos temas que yo quiero ver más a fondo, digamos, si se puede. Primero, la situación del 17 de septiembre. O sea, a mí me sigue dando vuelta, porque lo que va a quedar es bastante raro, por así decir. Vamos a tener un feriado del 16, para algunos trabajadores vamos a tener un trabajo el 17, y vamos a tener feriado el 18 y el 19. Entonces va a ser para muchos 4 días, con todo lo que eso significa. Lo estoy hablando desde el punto de vista positivo, eso tiene efecto en la familia, tiene efecto en el comercio, y también tiene un efecto complejo en la economía, si yo lo asumo, digamos, pero no me calza que el 17 quede una situación tan rara, no sé si hay precedente, de que haya quedado un sándwich, no sé cómo decirlo, digamos, tan claro respecto de algún tipo de trabajadores que son los que trabajan básicamente el día sábado. Entonces, no sé si ustedes lo evaluaron de una forma de extenderlo al día sábado, como son una iniciativa exclusiva, quiero plantearlo en esos términos. No sé también, asociado a eso, subsecretaria, cuál es el costo de esa medida en función del viernes, porque ya yo lo entendí perfecto, que el costo, usted nos envió el costo entre 0,2 y 0,5, digamos, del MASEC del mes, digamos, así lo entendí por lo menos, en función de que es el viernes. Si fuera otro día, y eso me imagino es el argumento para el cual no se hizo el martes 20, el martes, que pudo haber sido la otra alternativa, pero que yo entiendo porque leí un informe de la Cámara de Diputados que habría sido mayor el costo, digamos. O sea, yo lo entiendo, pero me queda una situación el día 17 compleja. Y segundo, respecto de lo que planteó la subsecretaria, no entiendo bien por qué se habla de que no tiene efecto, no tiene impacto en el sector agrícola y minero. Eso ya me pasa a un punto de vista conceptual, porque yo creo que tiene impacto, digamos, en ambos sectores. Puede que no sé cuánto es, se fija, eso no tengo capacidad de calificarlo, pero sí me sorprende que aparezca como que no tiene ningún impacto. Yo creo que tienen que tener algún impacto, porque hasta ahora lo que nos dice el informe que ustedes nos enviaron es que básicamente tiene que ver con la industria manufacturera. Eso es lo que dice el informe, digamos, que ahí se concentran los efectos negativos, pero no tienen el sector minero y agrícola, eso es lo que no me calza, y sí tendría positivo en el sector turístico, y eso también me calza, digamos. Entonces, pero entonces esas dos consultas, a mí me gustaría por su intermedio, o sea, pues, subsecretaria, poder tratar de resolverlas, digamos, porque creo que son temas bien relevantes cuando uno hace este tipo de acciones. Dicho lo cual, yo también creo, a mí me parece que es razonable que se plantee, porque esto es bien excepcional, no es un feriado para toda la vida, el 16 de septiembre, que generaría obviamente un impacto que es mucho más grande, pues se nos dio una fecha muy especial, pero no sé si está bien resuelto en función del 17, no sé si es correcto establecer así nomás que el sector minero y agrícola no tienen efecto, y yo creo que ahí podría aumentar los números que ustedes nos envían. Por eso quería hacer esas dos consultas. No sé si esto mismo, porque me pidieron varios. Senador Moreira, senador Elizalde, senador Edwards, senador Cast. Bueno, yo creo que hoy día nuevamente, por las circunstancias buenas o malas, estamos expuestos a este rito de los feriados, porque se ha transformado un poco en rito de los feriados. Más allá de cómo vaya a votar yo o el fin que persigue esto, yo quisiera decir en primer término que es importante tener esta información. Un poco es lo que ha señalado el senador Coloma. En cuanto, en primer término, se nos ha dicho que el impacto económico de esta medida de alguna manera es insignificante, dado que en el informe financiero se consigna solamente el costo
fiscal proveniente de una menor recaudación tributaria por ese día libre. Es decir, que al no tener actividad ese día, muchas empresas y personas verán mermados sus ingresos y por ende la recaudación tributaria se vería afectada. Sin embargo, la transformación es tan vaga e imprecisa, creo yo, que nada se dice cómo la recaudación se vería incrementada por una mayor actividad y venta del sector turismo y transporte, venta de combustibles, alojamiento, alimentación en zonas de turismo. Adicionalmente, nada se dice cuánto es el costo del feriado para las empresas, es decir, cuánto le cuesta al empleador seguir pagando remuneraciones ese día que debe cerrar o bien por tener que pagar un 50% de recargo por tratarse de feriado compensatorio. Por eso yo creo que es importante tener claridad, para no alargarme tanto en la palabra, es importante tener claridad sobre esto. Porque si bien es cierto se cumple un objetivo de darle tranquilidad, descanso a la gente, pero esto se ha transformado en una especie de rito. Entonces no se trata de estar a favor o estar en contra de medidas de esta naturaleza. Yo siempre he sido partidario de que los feriados sean propuestos por el gobierno, por el Ejecutivo, y no por los parlamentarios, porque hay un grado, digamos las cosas como son, hay un grado de populismo. Y lo digo con la autoridad de que nunca yo he presentado un proyecto de esa naturaleza, un día feriado y cosas de esa naturaleza. No sé si por formación o no, pero yo de verdad creo que cuando se trata de un feriado debiera ser porque el gobierno tiene los medios, encuentra que, digamos, es necesario. Gracias, presidente. Senador Elizalde. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, yo tengo mis dudas respecto al proyecto, pero voy a votar a favor, pero tengo mis dudas por razones obvias, porque creo que la situación económica es tan compleja que agregar un feriado, si bien tiene un efecto positivo en áreas que fueron especialmente golpeadas en la pandemia, como es el turismo y el transporte, tiene un efecto negativo en otras áreas de la economía. Y en términos generales, es más lo que se va a dejar de crecer que el incentivo que se puede generar para estas actividades, insisto, que fueron especialmente golpeadas por las pandemias. Entonces, tengo mis dudas, pero bueno, el gobierno tomó la decisión sobre la base además de un proyecto de acuerdo que presentaron los diputados, pero quisiera consultar en particular si se pudiera profundizar respecto del efecto económico que hay respecto al día 17, porque el día 17 tiene dos características, no es feriado, pero es sábado. Y efectivamente el subsecretario hacía referencia a la norma que establece que se puede eventualmente no trabajar con goce de remuneraciones, compensando la hora no trabajada. Pero quisiera preguntarle al gobierno si en la proyección que se ha hecho del impacto que esto tiene en la economía considera, en particular, qué es lo que ocurre con el 17, que debería ser menor que otro día de la semana. Quisiera saber si se pudiera profundizar en ese efecto. Senador Edwards. Senador Cast. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta a la subsecretaria de Hacienda. Sabemos que esto va a tener un impacto heterogéneo, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener heterogeneidad en la economía, vamos a tener sectores emprendedores que van a verse beneficiados y sectores que van a verse perjudicados, ¿correcto? Entonces, lo que uno esperaría, y no solamente por este caso en particular, sino que en general, es una mayor precisión de cuáles son los sectores que se van a ver afectados y buscar tomar medidas para que cuando decidamos políticamente que es positivo un feriado como este caso, que a mí me parece correcto, podamos efectivamente buscar algún tipo de medida paliativa para aquellos sectores que van a cargar con el costo de este feriado en forma más gruesa que el resto. O eventualmente querer ponderar si es que este feriado se va a aplicar en todos los sectores o hay sectores donde efectivamente el costo tal vez es muy grande. Entonces yo le pediría, yo sé que estamos en contratiempo, presidente, pero me encantaría que el Ministerio de Hacienda pudiera tomarse más en profundidad los efectos sectoriales, tal vez una labor que le correspondería también al Ministerio de Economía, para ser justo, tal vez una labor conjunta, pero también al Ministerio de Economía, para efectivamente
que aquellos sectores donde el costo de este feriado adicional es muy grande y puede incluso tener consecuencias laborales, al menos lo conozcamos y veamos si existen posibilidades de buscar algún tipo de medida paliativa para ese sector en particular, porque puede ser muy heterogéneo el costo que tengan distintos sectores. Ese análisis no lo he visto nunca, debo reconocer que quizás tal vez ustedes lo conocen, y si lo conocen me encantaría conocerlo hoy día, y si no existe ese análisis de heterogeneidad, ojalá se pueda realizar, porque incluso podríamos tomar medidas, yo sé que queda poco tiempo de aquí hasta el 18 de septiembre, pero se pueden tomar medidas eventualmente paliativas para esos sectores que se ven más perjudicados, incluso si es que esto tiene costo fiscal. O sea, esas medidas paliativas podrían tener costo fiscal, pero podrían ayudar a que el dinamismo de esos sectores económicos no se vean afectados, presidente. Muchas gracias, senador Núñez. Gracias, presidente. Sí, saludar a la subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de la SECPRES, subsecretaria del Trabajo. Sí, mire, yo primero entiendo que esta indicación o este proyecto de ley del Ejecutivo patrocinio es una situación excepcional. Y yo creo que lo primero es tener claro eso. Yo lo voy a votar a favor en ese contexto, que no vamos a hacer todos los 18 de septiembre en forma, digamos, de cuando nos caigan, no sé, por decirlo así, sábado, domingo, el 17 al 18, un feriado para alargar el periodo, digamos, de feriado, que no pudiera tomar de días libres, porque la verdad que no es muy coherente como una política permanente. Y si tuviéramos que hacer eso, pues yo en la Cámara de Diputados sí presenté un proyecto de ley de feriados, se lo digo al senador Moreira, que lo escuchaba recién hablar de eso, pero lo hicimos pidiendo que hubiera la posibilidad que las regiones determinaran un día feriado de carácter regional. Porque si yo tuviera que ver la realidad de Coquimbo, yo le diría que el feriado no es el 16, es el 20, que es la Pampilla. Claro, por circunstancias puntuales no hay Pampilla este año, pero entonces yo preferiría esa lógica de que las regiones definieran, porque todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestras fiestas que tienen sentido y entidad, a tener que fijar un nuevo feriado nacional, si fuerza la discusión. No obstante, entiendo que esto es una situación excepcional y por lo tanto en ese contexto la voy a apoyar. ¿Y por qué creo que es importante apoyarla? Justamente por algo que se ha dicho acá. El sector del rubro turismo, gastronómico, comercio, en ese rango, ha sido profundamente golpeado por la pandemia. Yo les quiero decir que en las pymes turísticas de Coquimbo, La Serena, hay varias que definitivamente cerraron. En Vicuña habían 7 agencias que hacían lo que era tours de observación astronómica, solo quedan 2, todas locales, muy vinculadas. Y un feriado de este tipo, en que tiene la posibilidad la gente de desplazarse, va a tener un efecto positivo en ese sector. Por lo tanto, creo yo que en la política de recuperar estos sectores, me parece a mí que esta fecha tiene sentido como una medida, insisto, excepcional. Y lo otro que también es bueno sincerar, o sea, yo sé que muchas empresas del sector privado, de todas maneras, el día viernes, previo a un 18, ya reducen la jornada laboral por temas de impacto, de evitar los tacos. Por lo tanto, creo que también tiene una cuota de realismo. Y yo, presidente, en ese sentido lo que quería apuntar era que tal vez el gobierno pueda hacer alguna política especial de, no sé, de apoyo, por ejemplo, al rubro turismo, gastronómico, de tal manera que tenga más provecho y cumple su objetivo. Para mí lo fundamental de este feriado es ese sentido, entendiendo que siempre un feriado tiene efectos positivos, pero no podemos negar también los otros efectos. Por eso lo voy a apoyar, presidente. Muchas gracias. Senador Cocoque. Sí, no, solo saber, junto con saludar a la subsecretaria, ¿cuántos feriados tenemos en total? Y esto suma, entonces, y si hay un cálculo, y si hay un cálculo respecto del costo total de estos feriados, porque acá efectivamente los rubros del turismo, el rubro de la cultura, del entretenimiento y todas esas cosas efectivamente han sido afectados. Probablemente la afectación en un día donde la gente sale es menor, pero también saber si con los proyectos que vienen, porque viene 40 horas, vienen las distintas reformas laborales, me imagino que entre vacaciones legales y feriados se produce naturalmente una merma, un detrimento también en la actividad económica en general. Las cifras que vienen hacia adelante de empleo tampoco son muy buenas. Entonces, tener alguna idea hacia adelante, en el entendido de que este proyecto se va a aprobar de todas maneras, ¿hay pensado por parte del gobierno tratar de buscar
juntar los feriados, tratar de ver de qué manera se compatibilizan con las vacaciones, etcétera. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ya creo que hay un conjunto de preguntas, no sé cómo la va a abordar el Ejecutivo, no sé, subsecretaria, si va a iniciar usted o el subsecretario la respuesta. Yo creo que están claros los conceptos. Yo le haría especial preocupación por el día 17, cuáles son los efectos que tiene, porque está recogido en varias partes, y el sector turismo, que también se planteó a la inversa, qué medida adicional se puede plantear. Tiene la palabra don Giorgio. Bien, por su intermedio, presidente, explicar simplemente el funcionamiento no solamente del 17, sino que de qué sectores estamos hablando cuando se aplica este feriado renunciable. Lo primero que hay que señalar es que ya el Código del Trabajo estableció un mecanismo parcial que buscaba regular esta situación cuando los feriados se producían martes o miércoles o jueves, y que el Código del Trabajo inmediatamente establece que ese lunes o ese viernes se establece como feriado renunciable. Sin embargo, existían algunas situaciones que se pueden dar excepcionalmente, tanto por la fecha en que cae el día 16, pero también en este caso particular, como se señaló, como una medida excepcional que lo que busca es recuperar a un sector particularmente golpeado por la pandemia, que, como les señalaba, se vio mermado en términos de fuerza laboral de manera significativa. En el peor momento de la pandemia, el sector turismo se redujo al 40-30% de su tamaño regular. Dicho eso, estamos hablando aquí también de que este feriado, el día 17, que es el día sábado, una gran mayoría de la población tiene sistemas de jornada de 5x2. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando de esa población, ese día sábado en particular afecta a un grupo particular de personas, ¿ya? Que es el día 17. Dicho eso, hay dos elementos que vale la pena considerar respecto al feriado renunciable, es decir, el 16 de septiembre. Y por qué también algunas de las cifras que presentaba la subsecretaria a partir de las estimaciones. Hay una serie de jornadas excepcionales, especiales, trabajos que se tienen que hacer, por ejemplo, en temporada, que es el caso de los trabajadores agrícolas, bueno, también deportistas, gente del comercio que atiende a público en general, donde la norma del feriado renunciable no aplica, ¿ya? Por lo tanto, son sectores, sobre todo los que tienen turnos de 7x7, 14x14, que es como ocurre en minería y en algunos otros sectores, son grupos que este feriado renunciable no queda a efecto porque tienen una norma especial de jornada. Cuando estamos hablando de feriados renunciables. Deme un segundo. No es que no afecte, lo que pasa es que hay un costo para quien lo contrata mayor. Así es. Sí, que es bien importante, porque no es lo mismo decir, de un punto de vista técnico, no tiene ni un efecto, a decir, mire, el agricultor, a mí me importa más, conozco más el mundo agrícola que el minero, por eso va a tener, en el fondo, paga un adicional. Y eso es un efecto, usted no puede decir que no afecte, digamos, ¿no? Tiene razón en ese punto. Mi punto era bien qué grupos están afectos al feriado. No me estaba refiriendo al tema del costo mayor a la fuerza laboral, sino que qué grupos afectan ese feriado. Pero es correcta esa precisión. Y en el caso del interferiado, en los que estamos hablando de los grupos que no están afectos al 5x2, es decir, que por distintas razones trabajan los días sábados, esos sábados se pueden modificar de la siguiente manera. Es un pacto que pueden establecer de manera individual trabajadores y empleadores para que se recuperen antes o después del 17 esas horas trabajadas, y esas horas que no se van a trabajar el día 17 se compensan de manera, no corresponden a horas extras. Por lo tanto, ese trabajo se puede modificar o para posterior o de manera anterior. Esto igual le da cierta flexibilidad al empleador para que pueda organizar ese 17, considerando, insisto, este grupo específico que tiene un régimen de trabajo de 6x1. Entonces, ahí hay un elemento adicional. Yo diría que eso respecto al 17, y que también habría que considerar lo que en otros casos ocurre, por ejemplo, cuando correspondiera, por ejemplo, que tocara un jueves y un miércoles, el 18 y el 19, por ley, en el artículo 35, ya el viernes sería feriado. Por lo tanto, es excepcional, pero cada cierta periodicidad esto va a ocurrir en el contexto sin que necesariamente se tenga que declarar ese feriado. Entonces, efectivamente, para el viernes están esas situaciones de feriado renunciable, con la precisión que hacía el presidente, y en el caso del día sábado estamos hablando de un grupo específico que son los de modalidades 6x1, entendiendo que el comercio y otros grupos más bien se verían beneficiados a partir de poder
trabajar con un sobreflujo, sobre todo en turismo, transporte y los grupos que ya se han señalado. Subsecretaria. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Voy a responder algunas de las dudas. La situación del 17 de septiembre tiene varias, una consideración más específica que tiene que ver también con la preocupación que tenía el senador Elizalde y varios de ustedes respecto al costo económico que eventualmente pueda tener la medida. Y el tema con esto es que si uno declarara también feriado, aunque en este caso son irrenunciables, pero hay indicaciones de que si están encadenados los feriados, el costo de hecho es mayor. Hay como eso un antecedente, que es el año 2018, donde Perfecto, práctico. Usted dijo era irrenunciable, son renunciables. Renunciables, no que se entendió, entonces ahí. Como esto se transmite, podría haber generado un... Sí, perdón, sí. Perdón, sí, es que en el documento le teníamos como una negación, no irrenunciable, pero es renunciable, efectivamente. El 2018 hubieron 3 días seguidos y el IMASEC de septiembre cayó 12% ese año. Entonces, ese es como un antecedente que teníamos a la mano para esta medida y por la misma preocupación, de nuevo, que tenía el senador, quisimos como minimizar también los efectos económicos, por eso el argumento que nosotros damos aquí es que son acotados en este caso. Este año, de hecho, respondiendo a la pregunta del senador Cruzco, que hay 16 feriados en el año, de los cuales 6 caen un fin de semana, ¿sí? Entonces, un año especialmente no costoso en términos de actividad económica debido a los feriados, ¿sí? Después, respecto a la duda sobre por qué minería e industria y la agricultura no presentan tantos costos, hay 2 evidencias aquí. Una es el estudio del Banco Central, ¿cierto?, que se hizo, yo creo que justamente para poder tener alguna evidencia cuando discutiéramos este tipo de cosas, ¿cierto? Y ahí me parece de todas maneras rescatable el comentario del senador Kass respecto a que pudiéramos tener quizás más sistematizada la información respecto a los efectos que esto tiene, ¿cierto? Y puede ser un antecedente para la discusión en el futuro también. Pero hay este artículo del Banco Central donde se intenta responder a esas dudas y ahí se encuentra que efectivamente el efecto sobre, más bien IMASEC, ¿no?, de esos dos sectores cero, estadísticamente nulo. Hay otro antecedente que es un documento académico de Rosso y Wagner, ¿cierto? Rodrigo Wagner, que está publicado hace poco, creo que es 2021, donde hacen una estimación más bien a nivel global, ¿cierto?, con técnicas econométricas bien sofisticadas, y encuentran que efectivamente pasa lo mismo, tanto en minería y agricultura no tienen efecto. Y el argumento que dan, porque esto es como más bien hipótesis, es que son actividades que es poco probable que se vean interrumpidas por los feriados, por cómo es el proceso productivo de esas actividades, ¿sí? En cambio, hay otras actividades que es más probable que se vean interrumpidas. Ahora, todo depende también de si de esas otras actividades que se pueden ver afectadas, todo depende de si son renunciables o irrenunciables esos feriados, ¿sí? Entonces, ese es como el vínculo, básicamente, la probabilidad que realmente la actividad se vea interrumpida. Después, respecto a la precisión, estamos basándonos en lo que hay de evidencia, ¿cierto?, disponible. Estos son estudios que son metodológicamente más complejos. También hemos hecho nosotros estimaciones, de hecho, de esto, y lo más preciso que podemos llegar, digamos, que el día viernes efectivamente es un día en el cual el efecto económico es 30-60% menor que en otro día, ¿sí? Así que los costos, insisto, del proyecto son acotados, ¿sí?
Y finalmente, respecto al comentario del senador Núñez, ¿cierto? Es lo mismo que respecto al sábado 17, ¿cierto? Sabemos que hay diferencias aquí sobre la región y cuál sería como el más representativo en términos de los efectos y bueno, decidimos también sumando costos y beneficios que el viernes 16 era un poco el más adecuado. Hay que considerar que los feriados, quiero hacer énfasis en esto, tienen efectos positivos también, no son puros costos, ¿sí? Hay un efecto positivo sobre el bienestar propio de los trabajadores, ¿cierto? Hay un paper reciente hecho para Italia, por ejemplo, donde estiman esto, y eso es como también parte de la decisión, ¿no? Y al parecer, claro, demasiados feriados en un año podrían tener efectos negativos, pero hay un óptimo de feriados que es positivo porque eso permite mejorar el bienestar de la población y otros efectos positivos que también son medibles y han sido medibles. El mismo trabajo de Rosso y Wagner del 2021 miden esto sobre bienestar subjetivo, sobre accidentes laborales y ahí hay efectos también. Entonces, por una parte los costos son acotados de este feriado, por otra parte es probable que tengan efectos positivos también en el bienestar. Eso, señor presidente, no sé si quedó alguna duda. Ofrezco la palabra. Vamos a votación nomás. El señor presidente pone... Pero siempre que hay flexibilidad. Sí, no, solo saber respecto de la pregunta de qué tiene contemplado el gobierno en la medida que viene 40 horas, que viene reforma laboral. Respecto de los feriados y de las vacaciones, ¿va a haber algo en esa materia? Eso no me quedó claro. Presidente. Senador Elizalde. Yo encuentro que la pregunta del senador Cruzco, que es muy importante, pero nosotros tenemos otra comisión que tenemos que ir al quórum. Entonces, ¿sería posible votar y continuar con la sesión? Porque no creo que esa respuesta vaya a terminar la votación. Y poder continuar con esa información, pero con el senador Moreira tenemos... No pregunte más, senador Cruzco. No, tenemos que ir pero tenemos que irnos a la Comisión de Infancia. No hay cómo negarse. No, pero la Comisión de Infancia. La pregunta, para apoyar al senador Cruzco, que la pregunta no es nada, que incluso la respuesta que den tampoco va a alterarla. No, a mí me parece... Senador Lago realista la vida, ¿no? No, a mí me parece importante. El pragmatismo me ha ayudado a veces. No, es que a mí me parece importante si se puede adelantar la postura del gobierno respecto al tema de las 40 horas, etcétera. Pero como nosotros no tenemos esta comisión... admitamos que es una pregunta importante, interesante, pero efectivamente excede lo que puede ser la discusión de este feriado. Pero creo que queda arriba de la mesa en sentido de en una próxima ocasión poder resolverla. Presidente, eso lo podemos ver mañana, o pasado mañana, o cuando usted quiera, los miembros de la Comisión Trabajo, de lo de las 40 horas. Bueno, vamos a ver. Que hay un proyecto de ley muy importante en este minuto en la Comisión de Infancia, en donde ambos, pero yo le voy a ceder mi voto para que él vote por mí, así que yo me quedo y la otra que se pare él. Le explico a él los pormenores en qué terminó la comisión, porque él va a estar allá. Bueno, para el Ejecutivo no, yo creo que la pregunta se nos ocurrió que objetivamente es bien importante, pero creo que probablemente va a exceder, digamos, el tema de la discusión del feriado, que es un tema que está acotado y que tiene, yo sé de paso, yo por lo menos me adelanto que a mí no, yo entiendo el esfuerzo del Ejecutivo, a mí no quedan dilucidadas todas mis dudas por lo menos, digamos, o sea, yo eso quiero ser súper franco, digamos, no queda todo resuelto, no, a mí me quedan hartas dudas, pero entiendo que aquí estamos sometidos nosotros como Comisión Unida a votar un proyecto específico del gobierno, esto no es sujeto a iniciativa parlamentaria como yo lo hubiera planteado, porque creo que desde mi perspectiva la respuesta a mí no me deja tranquilo, pero eso es un punto de vista personal que no digo por qué involucrar a nadie más. Pero dicho lo cual, cada uno podrá fundar su voto de la forma correspondiente y yo le pido al secretario que tome la votación, ya que hay algunos senadores que tienen que, por lo que explicaba el presidente, digamos, tienen que otras objeciones.
El señor presidente pone en votación el artículo único del proyecto que declara feriado nacional el día 16 de septiembre de 2022. Senador Lagos. Buenos días. Sí, voy a votar favorablemente el proyecto, entendiendo que hay preguntas muy legítimas que se han realizado y lo dejo hasta ahí. Voto favorablemente el proyecto. Senador Elizalde. Bueno, me preguntaba el senador Moreira, yo estoy reemplazando aquí al senador Gastón Saavedra. De todas maneras tengo dudas respecto del impacto que esto pueda tener en un año muy complejo para la economía. Pero bueno, el gobierno tomó una decisión, acogió además una solicitud que hicieron los diputados, y por eso voy a votar a favor. Y además me parece importante que esto lo resolvamos no solo la sesión de hoy día, sino que mañana en sala, porque efectivamente los gremios empresariales lo que han solicitado es certeza, es decir, que esta semana se sepa si va a haber o no feriado, porque eso permite programar el trabajo entre las empresas. Y lo mismo ocurre con los servicios públicos. Por tanto, obviamente un proyecto que nosotros deberíamos despachar con celeridad en uno u otro sentido. Voto a favor. Senador Moreira. Yo voto a favor porque creo que es un proyecto que va a llevar algo de tranquilidad a los chilenos que lo han pasado muy mal. Entiendo las repercusiones económicas que pueda tener. Entiendo también los beneficios que pueden haber para algunos sectores económicos como el turismo y también entiendo que será una oportunidad donde la gente pueda gastar el bono de 120.000 pesos. Así que no me cabe la menor duda de que la economía se va a reactivar totalmente. Dejo hasta aquí la ironía y voto a favor. Senador García, usted con 2 votos. Gracias, presidente. Voto a favor. Yo sé que una medida como esta tiene sectores de la economía que se benefician, otros que tienen que asumir los costos. Siempre en víspera de fiestas patrias, las familias van tomando sus decisiones, son muchos los que viajan a reunirse con sus familias, viajan a ver a sus padres, viajan a ver a sus abuelos. Yo creo que ese encuentro familiar, más aún cuando es con motivo de la celebración de nuestras fiestas patrias, es algo finalmente muy, muy positivo. Y quizás esa sea la principal razón por la cual yo voto favorablemente. Seguramente va a ser un feriado en que va a haber poco dinero en el bolsillo de las familias, porque la situación económica nos está golpeando muy duramente, muy fuertemente. Pero aún así yo creo que las familias se las arreglan para estar juntos, entretenerse, disfrutar y también celebrar a nuestra patria. Yo espero que los sectores que van a tener que asumir los mayores costos de esto puedan tener la fórmula de llegar a acuerdo con sus trabajadores y finalmente de lograr fórmulas que permitan que sea los menores costos posibles. Yo creo que sumando y restando finalmente el proyecto trae más beneficios que costos. Voto a favor. Senador Núñez. Gracias. Yo voy a votar a favor, entendiendo que este es un feriado excepcional por el año 2022 y que obviamente, dado los efectos que ha tenido la pandemia en rubros como el sector del turismo gastronómico, esto va a ser un aporte importante. Así que me parece que es una variable a tener en cuenta junto a lo que señalaba el senador García Rumiro. Yo agregaría que le pediría al Ejecutivo que si vuelve a patrocinar feriados, yo le pediría que no los patrocine más, sino que demos la discusión que alguna vez yo escuché que se planteó en la Cámara, de que se quería mirar el conjunto de los feriados que habían, y si había algún feriado nacional que, digamos así, dejar de lado, yo le pediría que en ese aspecto se intercambiara con un feriado regional, donde las regiones pudieran decidir. Yo creo que eso sigue siendo un tema razonable porque es parte del proceso de descentralización. Yo creo que no se trata de discutir más feriados a priori, sino que de reordenar un poquito la lógica en que se han hecho, porque puede ser peligroso esto que todas las fiestas patrias tengamos que ver cómo agregamos un día extra. Yo preferiría en ese aspecto esta idea que surgió un día, surgió en la Cámara de Diputados, pero después no la patrocinó el Ejecutivo, del gobierno anterior, que era tener un día de feriado regional y que cada región lo definiera, eliminando algunos de los feriados nacionales que pueden ser más controvertidos. Voto a favor, secretario. Senador Cruz Coque. Habiendo dejado planteada la pregunta, voto a favor. Senador Cast. Yo voto a favor, sin embargo le quisiera solicitar, así como se han planteado una serie de inquietudes, que
que ojalá el Ministerio de Hacienda junto con Economía nos pueda profundizar en los estudios que existen disponibles y posibles medidas de mitigación para futuro de las industrias que se ven más afectadas. Yo creo que hace falta una mayor profundidad en el análisis, porque estoy convencido de que incluso ciertos feriados que hoy día existen, como bien decían varios colegas, que requieren una mirada más global, se puede mitigar su impacto si es que eventualmente uno evalúa el costo que están teniendo ellos en la actividad de cada uno de esos sectores. Presidente. Gracias, secretaria. Yo quiero hacer algunas consideraciones. Primero, los feriados hoy día en Chile los fija o los propone el Ejecutivo, cosa que me parece bien. Eso fue un cambio que se produjo hace algunos años y a eso aludía el senador Moreira, donde había mucho feriado propuesto y que eso no siempre es símbolo, digamos, de un equilibrio que debe haber siempre en esta materia, porque una cosa es aparecer bien haciendo feriado y otro ver los costos que esto puede tener para un país y para una sociedad. Dicho eso, a mí me parece que siendo esto un momento de una vez, porque no es un feriado permanente de una fecha determinada, sino que es en atención a cómo se distribuyen los días de feriado, me parece que es razonable y en ese sentido yo no tengo objeción. Sí, creo que cuando, y ahí le invito al Ejecutivo, cuando se evalúen los costos que esto tiene, también se miren los efectos el mundo agrícola y minero particularmente respecto de los costos para los pequeños, los emprendedores, digamos, que tienen un costo adicional, porque efectivamente no es que no tengan costo, el problema es que tienen que pagar más para producir lo que está definido, particularmente el mundo agrícola, que es mucho más complejo que el minero, para una faena, digamos, cuando uno está de algo que funciona todos los días por naturaleza. En tercer lugar, presidente, yo honestamente no me quedé tranquilo además con por qué no generar un equivalente al 17. A mí me sigue costando entender esta lógica donde hay un grupo grande de chilenos que me incluyo, tener un feriado 16, 17, de hecho, para la inmensa mayoría, no la inmensa mayoría, un porcentaje no se trabaja. Y 18, 19, van a ser 4 días y el otro va a quedar una situación bien rara, un día feriado, un día de trabajo, 2 días feriados, digamos. No, yo pensé que iban a, pero como no tengo iniciativa, yo habría presentado esa indicación, en este caso particular, porque me parece que me hace sentido, sobre todo me imagino que ese costo debe ser menor si la subsecretaria dice que siendo viernes era un 0,30, 0,60, perdón, entre menos 30 y menos 60, más costoso que otro día, y lo entiendo, debe ser efectivamente el cálculo así. Me imagino que un sábado de esa naturaleza debería haber sido menor incluso, así que yo hubiera esperado que el Ejecutivo hubiera presentado una indicación en esa línea, por eso yo lo planteé, pero entiendo que no estaba dentro de lo que legítimamente el gobierno plantea, digamos, y como no había presentado una indicación inadmisible, porque eso está fuera de mi parámetro, por lo menos de funcionamiento parlamentario, no lo voy a hacer, pero sí lo echo de menos, creo que hubiera sido mejor ya que se dio el paso, pues yo entiendo que podía haberse dado el paso o no, pero dado el paso me hubiera parecido mucho más razonable haberlo hecho parejo para todos los trabajadores, no que un grupo de trabajadores igual tenga que trabajar ese sábado, porque eso me sigue generando una extrañeza de cómo se plantea. Dicho lo cual, y dado que tengo que referirme respecto al proyecto específico, no de temas adicionales, voto a favor. Presidente, entonces queda aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas del proyecto. Ok, entonces se da por aprobado el proyecto. Muchas gracias, subsecretarias y Sí, aquí tengo un pequeño... Les voy a pedir a los miembros de la Comisión de Hacienda que si podemos permanecer acá, no sé si son 5 minutos o 55 minutos, depende de cómo evolucione la discusión. Vamos a procurarlo, tener 5 minutos y le invito a la subsecretaria de Gobierno a estar presente en esta discusión que vamos a tener. Suspendemos la sesión por 5 minutos. Perdón.